El olor a trementina y aceite de linaza impregnaba el aire enrarecido del estudio, un perfume que Vicky Vargas consideraba la fragancia más pura del mundo. Era un aroma que la transportaba de vuelta a la infancia, a los días en que observaba a su abuela, una pintora de renombre en su ciudad natal, con la misma reverencia que un devoto tiene por un altar. En aquel espacio sagrado se forjó la promesa: el arte es la única amante que nunca te abandona, dijo la abuela. Y Vicky, con apenas 12 años, abrazó la frase como un dogma. Años después, esa promesa se convirtió en la columna vertebral de su vida, la razón por la cual dedicaba cada fibra de su ser a la restauración de obras antiguas, curando las heridas del tiempo con pinceladas pacientes. El lienzo que estaba en su caballete en ese momento, un paisaje deslumbrante pintado por su abuela, era el símbolo máximo de ese compromiso, un mapa hacia su felicidad solitaria. La vida de Vicky era un tapiz delicadamente tejido. En cada hilo en su lugar, la promesa era el borde, rígido e inquebrantable, que mantenía todo en su sitio. Había encontrado un equilibrio perfecto entre su pasión y su vida personal, un equilibrio que estaba personificado por Ricardo Ricky Torres. Ricky, un arquitecto idealista, era como una base sólida para su vida. Un hombre gentil y paciente que comprendía la profundidad de su dedicación. No la presionaba, no la forzaba y esperaba con una serenidad casi inquebrantable que ella estuviera lista para dar el siguiente paso. En su bolsillo, un anillo de compromiso esperaba el momento adecuado, un símbolo del futuro que él pacientemente construía para ellos. La relación de ellos era el puerto seguro de Vicky, un oasis de calma en un mundo que para ella era cada vez más ruidoso. El mundo exterior, sin embargo, tenía otros planes. La vida tranquila de Vicky estaba a punto de chocar con la tormenta encarnada en Carlos Charlie Valdés. Heredero de un imperio inmobiliario, Carlos era la antítesis de todo lo que ella representaba. Mientras ella se dedicaba a restaurar el pasado, él vivía para demoler lo antiguo y construir lo nuevo. Su proyecto más reciente, que ella sabía a través de Ricky, era la demolición de un antiguo edificio histórico para levantar un rascacielos frío y moderno. Ese edificio no era solo un edificio, era el lugar donde la abuela de Vicky había hecho su primera exposición, un bastión de la memoria que Carlos estaba a punto de destruir. La aversión de Vicky por él era intensa y personal. Lo veía no solo como un rival, sino como un depredador, un hombre sin alma que no valoraba la belleza y la historia. El conflicto entre ellos era un duelo entre la sensibilidad del pasado y el pragmatismo del futuro, y ella estaba decidida a luchar hasta el final. El primer punto de inflexión dramático en la vida de Vicky llegó de forma sutil, en un consultorio ginecológico que tenía el olor a antiséptico y aires de indiferencia. Era una consulta de rutina, una de esas obligaciones que ella encajaba entre largas horas en el estudio. La clínica, con sus paredes blancas y minimalistas, era lo opuesto a su refugio, y la espera en la sala de recepción, llena de revistas de chismes, era un martirio. Cuando finalmente la doctora la llamó, Vicky sintió un presentimiento extraño. Nunca se imaginó en una situación así, embarazada de un hijo que no quería. El amor no era para ella, y la promesa de su abuela era su única regla. El embarazo, que debería ser un momento de celebración, era la materialización de un error, una mancha en su vida meticulosamente planeada. La doctora, una mujer de mediana edad con una expresión que Vicky no podía descifrar, la hizo sentarse. «Victoria», ella comenzó, la voz baja, «tengo una noticia para ti. Estás embarazada».
Vicky sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, el corazón latiendo descontroladamente en su pecho. «Eso es imposible», murmuró, la voz temblorosa, la mente tratando de encontrar una explicación. La doctora, con una mirada de pena, continuó. «La clínica cometió un error grave. Hubo un intercambio de muestras durante un procedimiento de inseminación artificial». El shock se transformó en terror cuando supo el nombre del donante. «El esperma era de un hombre llamado Carlos Valdés», dijo la doctora, las palabras sonando como un disparo. Vicky sintió que el mundo se desmoronaba. El destino, tan cruel, había unido lo que ella más quería separar, y la promesa de su abuela, que debía ser un... Navarro se convirtió en una prisión. Vicky salió de la clínica en un estado de estupor, la noticia del embarazo dejándola en un estado de shock. Se encerró en su estudio, el olor a pintura volviéndose sofocante. El lienzo de su abuela, que antes la consolaba, parecía burlarse de ella, la promesa susurrando en su oído. Ricky, preocupado y confundido, intentaba acercarse, pero en cada intento, Vicky lo alejaba. Lo veía como un pilar que estaba a punto de derrumbarse y no quería arrastrarlo a su caída. Su embarazo, que debería ser un momento de alegría y celebración, era la materialización de un error, una mancha en su vida meticulosamente planeada. Lo peor era la certeza de que el niño sería la viva imagen de Carlos, el hombre que más detestaba. Sentía el odio mezclándose con el pánico, el dolor con la frustración. La bomba estalló cuando Carlos la buscó. El semblante de preocupación forzado, el traje impecable, la postura arrogante. Él no quería una familia, quería resolver un problema. «¿Cuánto quieres?», preguntó directo, sin rodeos, como si estuviera comprando una obra de arte. La oferta, que él pensaba generosa, era una bofetada en la cara de Vicky. «No se trata de dinero», respondió ella, la voz temblorosa de rabia, la mirada fulminando al hombre frente a ella. «Se trata de una vida, una promesa y un legado». La palabra legado lo hizo congelarse por un instante, un destello de memoria pasando por sus ojos, pero lo escondió rápidamente. Él no la veía como una mujer, sino como una pieza en un tablero de ajedrez, una variable inesperada que necesitaba ser controlada. La humillación que sintió era palpable. Su embarazo, que ya era una carga, se convirtió en un escándalo, un acuerdo de negocios. Ricky, que presenció la escena, intentó intervenir, pero Carlos lo ignoró, tratándolo como un mero detalle, una molestia. La reacción de Carlos, fría y pragmática, hirió a Vicky más que cualquier palabra. Se sintió reducida a un objeto, una pieza de arte dañada que necesitaba ser reparada. La escena fue un choque de mundos, la sensibilidad de Vicky colisionando con el pragmatismo de Carlos. Él, en su lujoso y frío penthouse, rodeado de tecnología y minimalismo, parecía el rey de un imperio sin alma. Ella, en su estudio, rodeada de lienzos antiguos y recuerdos, era la guardiana de un mundo que él quería demoler. El dolor del rechazo, viniendo del hombre que más detestaba, era el peor de todos. El embarazo no era solo un error médico, era una prueba de que la vida no se puede planear. La única certeza era que ella no permitiría que Carlos la transformara en un acuerdo de negocios. La criatura sería de ella y la protegería a toda costa. La convivencia forzada comenzó y el caos se instaló en la vida de Vicky. Carlos, para su sorpresa, comenzó a aparecer en el estudio. No para pedir disculpas, sino para monitorear la situación. Su presencia era como una tormenta en un día soleado. El olor de su perfume caro se mezclaba con el de la pintura. El sonido de sus pesados pasos rompía el silencio del estudio.
Traía informes médicos, planes de parto y, en un acto de ironía cruel, un cheque en blanco. Para el bebé, dijo, la voz sin emoción, como si estuviera cerrando un trato. Vicky rompió el cheque, lo que causó una furia en Carlos. Él no entendía que ella no necesitaba dinero, sino respeto. En cada visita, la tensión entre ellos aumentaba, pero poco a poco, un nuevo elemento comenzó a instalarse: la curiosidad. Él la observaba restaurando la pintura de la abuela, los ojos fijos en la delicadeza de sus movimientos, y por primera vez vio en ella más que un problema. Vio a una mujer, a una artista. Ricky, por su parte, se sentía cada vez más excluido. Él era el novio, el puerto seguro de Vicky, pero se sentía como un espectador en su propia historia de amor. En cada visita de Carlos, el miedo y la inseguridad de él crecían. Veía la conexión que los dos tenían, una tensión que era casi palpable, y se sentía impotente. El anillo en su bolsillo, que antes era un símbolo de esperanza, se convirtió en un peso. Intentó luchar, pero ¿cómo se lucha contra el destino? Él era el amor que Vicky eligió, pero Carlos era el destino que ella no podía evitar. La situación era un triángulo amoroso imposible, una batalla desigual. El amor de Ricky era el río sereno, pero el destino de Vicky era el mar, y el mar se estaba volviendo Carlos. El clima en la ciudad reflejaba el estado de ánimo de Vicky. Una lluvia fina y persistente caía, lavando las calles, pero no limpiando el alma. El gris del cielo parecía el color de su futuro. Carlos continuó apareciendo, pero de una manera diferente. No hablaba de dinero, sino del bebé. La llevaba a las consultas, la forzaba a comer, a descansar. Era una especie de cuidado extraño, una mezcla de obligación y curiosidad. La observaba con la misma atención que un depredador observa a su presa, pero con un brillo diferente en los ojos. Poco a poco, las paredes que Vicky había construido a su alrededor comenzaron a agrietarse. Su aversión por él se mezclaba con una extraña atracción, una chispa peligrosa que ella no quería admitir. La primera ecografía fue el punto de inflexión. La pequeña pantalla, en blanco y negro, reveló un pequeño punto, un corazón latiendo. Vicky miró la imagen, los ojos llenos de lágrimas. Carlos, a su lado, no dijo una palabra, pero sus ojos, antes vacíos, se llenaron de una emoción que ella nunca había visto en él. El cinismo se fue, la arrogancia se desvaneció. Por un instante, ya no eran enemigos, sino padres. En ese momento, el bebé se convirtió en el puente entre ellos, la única cosa que los unía, y la promesa de Vicky parecía un recuerdo lejano. El eco del corazón del bebé fue más fuerte que cualquier promesa. Ella se dio cuenta de que el amor no era un río sereno o un mar turbulento, sino un corazón latiendo, una vida nueva, un legado que ella no esperaba, pero que era su única salvación. El estudio se convirtió en un campo de batalla silencioso, con las armas siendo miradas, suspiros y silencios cargados. Cada día que pasaba, la presencia de Carlos se volvía menos invasiva y más familiar. Dejó de ofrecer dinero y comenzó a ofrecer ayuda. Acomodaba los caballetes, traía bocadillos y, en un gesto que la sorprendió, comenzó a observar el lienzo de la abuela de Vicky con un interés genuino. Ella era una pintora de paisajes, ¿verdad?, preguntó un día, la voz baja, casi tímida. Vicky, sorprendida por la pregunta, respondió que sí. El diálogo, antes inexistente, comenzó a fluir, no sobre negocios, sino sobre arte, historia y la belleza de la ciudad que él quería demoler. La convivencia forzada los unió de una manera extraña.
el embarazo sirviendo como un imán que los atraía, pero que los mantenía a una distancia segura. Era un juego peligroso de acercamiento y alejamiento, y Vicky se vio atrapada en una telaraña de emociones que no sabía cómo descifrar. El odio por él, que antes era una llama ardiente, se convertía en una brasa silenciosa, y en su lugar una curiosidad peligrosa comenzaba a instalarse. Con cada gesto de Carlos, Vicky se veía confrontada con la imagen que ella había construido de él. No era solo un hombre frío y pragmático, era un hombre que en algún lugar tenía un corazón. La escuchaba, la respetaba y sobre todo estaba presente. Esta nueva versión de Carlos la intrigaba y la hacía cuestionar si su promesa, la de nunca involucrarse románticamente, era realmente una protección o una prisión. Cada día, las paredes que ella había construido a su alrededor para protegerla del dolor del amor comenzaban a desmoronarse. Ella lo sorprendió varias veces observándola, la mano sobre el vientre, una sonrisa tímida en el rostro. Era una sonrisa que ella nunca había visto en él, una sonrisa que la hacía cuestionar todo lo que ella creía. La atracción por él, antes un tabú, se convertía en una realidad que ya no podía ignorar. Era un amor naciendo de un error, una flor creciendo en medio del caos. El conflicto con Ricky se intensificó. Él, que antes era el pilar de su vida, se convertía en un obstáculo. Cada vez que él intentaba acercarse, ella lo alejaba. Él la invitaba a cenar, a ir al cine, pero ella siempre encontraba una excusa. Estoy cansada, necesito terminar la restauración, estoy con Carlos. El nombre de él, que antes era una ofensa, se convertía en una excusa, una justificación para su alejamiento. Su promesa, la de que el amor era lo único que la desviaría de su camino, se convertía en una profecía. Ella se estaba desviando de su camino, pero no por amor, sino por un error, un destino que ella no podía evitar. Ricky, por su parte, intentaba luchar. Él la llevaba a lugares que solían frecuentar. Él hablaba de su futuro juntos. Él intentaba hacerla recordar quiénes eran, pero era inútil. En cada intento, ella se alejaba más, y el dolor en sus ojos era la única señal de que ella estaba luchando. La tensión entre Carlos y Ricky se volvió palpable. Se confrontaban no con palabras, sino con miradas, con silencios. Ricky, en un acto de desesperación, intentó pedir la mano de Vicky. Sacó el anillo del bolsillo y se arrodilló, pero Vicky lo impidió. «No puedo, Ricky», dijo, las lágrimas escurriendo por su rostro. «No puedo casarme contigo mientras estoy embarazada de otro hombre». El rechazo partió el corazón de Ricky y lo hizo darse cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Carlos, por su parte, solo observaba una sonrisa de victoria en su rostro. El cinismo de Carlos, su frialdad, su arrogancia, todo volvió. Él no era el hombre que la había ayudado en la clínica. Él era el hombre que quería demoler el edificio de la abuela de ella. La escena fue un clímax emocional, un enfrentamiento entre la estabilidad de Ricky y el caos de Carlos, y Vicky se vio dividida entre los dos, el amor y el destino. La revelación del secreto la hizo darse cuenta de que su promesa no era sobre el arte, sino sobre el dolor. Su aversión a Carlos no era sobre su ambición, sino sobre su padre. Carlos se convirtió en su mente en la personificación del hombre que la abandonó, el hombre que rompió la promesa de amor. Pero el embarazo la hizo confrontar su dolor y la hizo ver que Carlos no era su padre. Él era el padre de su hijo, el hombre que estaba presente, el hombre que la ayudaba. La verdad sobre el pasado de su familia la liberó de su promesa y la hizo darse cuenta de que no podía vivir con miedo. Se vio en medio
de una tormenta, y la única cosa que la mantenía en pie era el amor por su hijo, y el amor que no quería admitir por Carlos. La promesa de la abuela, que antes era una muralla, se convirtió en una prisión. La decisión fue difícil, pero necesaria. Vicky, con el corazón roto, terminó con Ricky. Lo hizo con lágrimas en los ojos, con el dolor de la pérdida, pero con la certeza de que era lo correcto. No podía continuar con él. No podía vivir una mentira. Lo amaba, pero no de la manera que pensaba. Lo amaba como un amigo, un confidente, pero no como un compañero. La decisión de terminar con él fue su primer paso hacia la libertad, su primera elección. A partir de entonces, su vida no sería más regida por promesas, sino por elecciones. Ricky, con el corazón roto, la dejó ir. Él entendió que él no era el hombre que ella necesitaba. Él era el hombre que ella quería. Pero Carlos era el hombre que ella necesitaba. Él la amaba lo suficiente como para dejarla ir y para desear su felicidad, aunque no fuera con él. La demolición del edificio antiguo en el que Carlos estaba trabajando se convirtió en el telón de fondo. La lucha por el edificio, que era el símbolo de la lucha de Vicky, se convirtió en la lucha por ella misma. No estaba luchando por el edificio, sino por su libertad. Su promesa, que antes era una prisión, se convirtió en una liberación. Su aversión a Carlos, que antes era un odio, se convirtió en un amor. Se dio cuenta de que la vida no se puede planear y que a veces el destino nos da lo que necesitamos y no lo que queremos. La convivencia forzada comenzó a transformarse en una cercanía peligrosa. El estudio de Vicky, antes un santuario silencioso, pasó a ser invadido por la presencia imponente de Carlos. Sus trajes caros y su aire de CEO contrastaban dramáticamente con los guantes sucios de pintura de Vicky y el olor a aguarrás. En lugar de traer cheques, él comenzó a traer café, pan dulce y, más sorprendentemente, silencios cómodos. La observaba trabajar en el lienzo de la abuela, no con desinterés, sino con una curiosidad creciente. Era como si él estuviera tratando de desentrañar la historia de una obra de arte viva. Con cada gesto, la tensión entre ellos se mezclaba con una atracción innegable, como si dos fuerzas opuestas estuvieran acercándose, incapaces de resistir al campo magnético que las unía. El diálogo, antes inexistente, comenzó a fluir, no sobre negocios, sino sobre arte, historia y la belleza. Carlos, para sorpresa de Vicky, reveló que su aversión a los edificios antiguos era una fachada. Él amaba la arquitectura, pero la presión de su padre, el fundador de la empresa, lo obligaba a demoler y construir, a pensar en ganancias, no en legado. Él la escuchó hablar sobre su abuela, sobre la promesa, y por primera vez la vio no como un problema, sino como una mujer con una historia. La respetaba, la admiraba, y cada día las paredes que Vicky había construido a su alrededor para protegerla del dolor del amor comenzaban a desmoronarse. Su aversión por él se mezclaba con una extraña atracción, una chispa peligrosa que ella no quería admitir. El embarazo avanzó, y la vida de Vicky, antes un cuadro de colores fríos y tonos sombríos, comenzó a cobrar vida con pinceladas vibrantes e inesperadas. El estudio, que antes era su santuario, se convirtió en el hogar de ellos. Carlos se mudó allí, y la casa, antes simple y llena de recuerdos de la abuela, se llenó de risas, de vida y de un amor que no esperaban. El olor a pintura se mezcló con el de café recién hecho, y los ruidos de martillos y pinceles se unieron a los sonidos de conversaciones y de una vida que comenzaba. El lienzo de la abuela, que antes representaba su promesa,
se convirtió en el símbolo de su liberación. Vicky, con las manos en el vientre, lo restauraba con amor, la pintura cobrando vida, al igual que su vida. El bebé se convirtió en el puente entre los dos, y el amor que nació de un error se convirtió en la más bella de las obras de arte. La promesa de su abuela de honrar su legado se convirtió en el legado de su vida, de su amor y de su hijo. El embarazo fue un período de sanación y de perdón. Carlos, que antes era un hombre pragmático y cínico, se convirtió en un hombre apasionado y dedicado. Él ya no era el hombre que quería demoler el pasado de Vicky, sino el hombre que quería construir un futuro con ella. La llevaba a las ecografías, la ayudaba a elegir los colores del cuarto del bebé, la escuchaba y sobre todo la amaba. Vicky, por su parte, se perdonó. Perdonó a su madre por haberla abandonado. Perdonó a su padre por haberla herido y sobre todo se perdonó a sí misma por haber vivido con miedo. El embarazo la hizo confrontar su dolor y la hizo darse cuenta de que el amor no es una promesa sino una elección, una decisión de luchar, de abrirse a lo inesperado. La promesa de su abuela de honrar su legado se convirtió en la de honrarse a sí misma, la de honrar el amor, la de honrar la vida. El anillo de Ricky, que antes era un símbolo de esperanza, se convirtió en un símbolo de perdón. Ricky, con el corazón roto, se convirtió en un amigo. Los visitaba, los ayudaba, los amaba. Se convirtió en el pilar de apoyo, el amigo que Vicky necesitaba y el padrino que el bebé necesitaba. Su dolor se transformó en amor y su esperanza se transformó en una nueva jornada, la de encontrar su felicidad, de construir su propia vida. El triángulo amoroso, que antes era un conflicto, se convirtió en una familia de amor, de perdón y de apoyo. El anillo de Ricky, que antes era un peso, se convirtió en un recuerdo de que el amor no siempre es lo que queremos, sino lo que necesitamos, y de que la vida, por más que intentemos, no se puede planear. La demolición del edificio antiguo en el que Carlos estaba trabajando se convirtió en el escenario de su resolución. Carlos, en un acto de amor, desistió del proyecto. No lo hizo por obligación, sino por amor. Entendió que el legado de Vicky, la historia de la ciudad, era más importante que cualquier negocio. Y en lugar de demoler el edificio, lo restauraron juntos, transformándolo en un centro de arte, un lugar donde la historia y el futuro se unían, donde la memoria y la codicia se reconciliaban. El edificio, antes un símbolo de destrucción, se convirtió en un símbolo de amor, de perdón y de una nueva vida. El trabajo se convirtió en el lazo de unión, la prueba de que el amor puede unir lo que la vida separó. El proyecto que antes era la causa del conflicto se convirtió en la prueba de que el amor puede superar el odio y que la vida, por más que intentemos, no se puede planear. El nacimiento del bebé, una niña, fue el punto final de su jornada. Ella era la materialización de su amor, la prueba de que el destino puede ser bondadoso, incluso cuando es cruel. Ella era el puente entre los dos, la prueba de que el amor puede nacer de un error y que la familia puede ser construida por lazos de amor y no solo por la sangre. El nombre de la niña que eligieron juntos era un homenaje a la abuela de Vicky y un homenaje a su nuevo legado. La niña era la promesa de una nueva vida, de un nuevo comienzo, de un nuevo amor. Ella era el legado de una promesa y la prueba de que el destino puede ser la más bella de las obras de arte. El amor de Vicky y Carlos, que antes era una tragedia, se convirtió en una comedia romántica. El cuento termina con la familia, Carlos,
Vicky y la hija sentados en el estudio. El lienzo de la abuela, que estaba en perfectas condiciones, estaba colgado en la pared, su legado convirtiéndose en el legado de su hija. La niña, una copia de Carlos, con los ojos de Vicky, estaba en su regazo, la manita sujetando el dedo de Carlos. La vida, que antes era un río sereno, se convirtió en un mar turbulento, pero estaban en él juntos y su amor era el barco que los guiaba. La vida, que antes era una promesa, se convirtió en una elección y la elección de ellos fue la de amarse. El final, agridulce y feliz, era la prueba de que el destino puede ser la más bella de las sorpresas.